que pensar en el día de mañana, tenemos que pensarlo hoy, que todavía estamos a tiempo y tenemos ese tiempo necesario para poder buscar el ahorro. El ahorro tiene que durar un poquito, el ahorro tiene que ir antes de que los gastos, para que no sea lo que nos sobra a final de mes, sino que lo hagamos antes, y para eso el ahorro complementario en cualquier versión, plan de pensiones, fondo de inversión, seguros de vida, ahorro, depósitos, en cualquiera de sus versiones es positivo. Aunque tenemos ahora una tasa de sustitución del 80%, una pensión pública muy relevante, es verdad que esto a la larga pues no podemos esperar que se vaya manteniendo así. Entonces, sí es verdad que por un lado el envejecimiento supone una presión demográfica, también hoy la longevidad es una buena noticia, vamos a vivir más años, y entonces pues bueno, el poder mantener tu nivel de vida una vez que te jubilas, pues fundamentalmente va a pasar pues por tener algún tipo de ahorro privado pues en un plan de pensiones, ya sea de empleo, ya sea personal. Yo creo que, Luis Fernando, hay que ahorrar. Es decir, esto es así, ¿no? Yo creo que todo el mundo quiere vivir siempre igual, y cuando nos jubilemos queremos vivir igual, queremos tener Netflix. Vamos a ver si somos capaces de conseguirlo. Pero ahora, hablando en serio, yo creo que la jubilación es un momento bueno para disfrutar de la vida, de lo que nos hemos ganado trabajando, y hay que tener recursos para trabajar. Tendremos que complementar la pensión de la Seguridad Social, seguro. El día de mañana, cuando nos jubilemos, además de la pensión que tenemos que tener otras fuentes de financiación de esos largos años que afortunadamente vamos a tener. La longevidad está ahí, pues tenemos que aprovecharla y tenemos que tener recursos antes de que se produzca. Porque desde el punto de vista de un Estado, pues no, al final la población jubilada también es una población que gasta, que interviene en la economía, entonces es bueno que tenga un nivel económico, y eso no puede descansar solo en el primer pilar. Entonces pues yo creo que el ahorro complementario es fundamental. Sí que tenemos la pensión de jubilación, la tenemos, ha sufrido cambios, va a seguir sufriendo cambios, y tenemos que ahorrar de manera complementaria para poder seguir viviendo exactamente igual, o al menos intentarlo, y que nos ayude la Administración. La limitación que le vemos es que se hizo una reforma y se hizo un viraje demasiado brusco, pasando los recursos en teoría que tenía el Pilar 3, el de los fondos individuales, a los planes de autónomos y los planes de pymes, sin tener una regulación potente que permitiera pensar que el tejido empresarial español, que fundamentalmente son pymes, se pudieran adherir a esos sistemas, porque existen convenios colectivos, porque existe la negociación colectiva, porque hay una serie de obstáculos que la única manera de solventarlo sería implementar, como en otros países de Europa, algunos métodos y sistemas que hacen que sea automática la adscripción de todos los trabajadores de un sector concreto, de un convenio concreto, a ese sistema de pensiones. Pero de alguna forma, por ley, ¿vale? Aquí se ha intentado alguna vez, se ha hablado mucho, pero no llegamos a ponerlo en marcha. La solución así es complicada, pero bueno, sí que hay bastantes cosas que se podrían hacer. Lo primero que hicieron, es verdad que cuando se impulsó la reforma del 2022, lo que hicieron es que pasaron rápidamente todos los incentivos fiscales del tercer pilar al segundo, pero claro, el segundo pilar, para desarrollarlo se necesitan muchos años, porque al final los convenios colectivos se negocian cada X años, y porque son decisiones que dependen de una voluntad colectiva, no las toma un solo individuo, con lo cual es un proceso lento. Los planes de empleo, que es lo que más se conoce, ¿no? o que es lo que más está entendido. Las grandes corporaciones tienen recursos, y tienen recursos importantes para afrontar este tipo de proyectos. Las pymes les cuesta más. No es fácil poner en marcha un plan para una pyme, un plan de empleo para una pyme. Cuesta entender el sistema, hay determinados órganos de control como la comisión de control que hay que montar, hay que entender conceptos financieros. Yo creo que lo estamos complicando, o está complicado. Yo lo que haría es intentar ser menos rígido o facilitar la vida a estas pymes, que es el tejido empresarial español, no todos son las grandes corporaciones, ¿no? Si todo lo dejamos en manos de la voluntariedad de las pymes y la voluntariedad de los autónomos, pues lo tenemos bastante mal para llegar a crecer a los niveles que nos haría falta que crecieran este tipo de sistemas desde el mundo de la empresa, más allá de las grandes corporaciones, de la banca, de las empresas de energía, de las consultoras tecnológicas, más allá de esos sectores, si me permites, un poquito privilegiados y que pueden tener mucho más acceso
a todo lo que hace falta para poner en marcha un sistema de estos. Lo que hay que hacer es, pues, por una parte, pues el mecanismo del auto-enrollment sería muy importante porque supone ya una inscripción automática al plan de pensiones. Se ha demostrado que ha funcionado en un montón de países y que la gente que una vez que está incluida, pues normalmente ya no se va del plan de pensiones, o sea que sería una buena medida. Y creo que faltaría también incluir la inscripción casi obligatoria. Cuasi obligatoria, similar a un auto-enrollment que está pasando en UK, creo que se ha mencionado en el debate, lo hemos mencionado y creo que estamos todos de acuerdo. Luego, mejorar quizás los incentivos fiscales, por ejemplo, ahora en los planes de empleo, lo que un trabajador se puede reducir depende de lo que le ha contribuido el empresario, cosa que me parece que tiene mucho sentido, oye, que el trabajador pueda aportar lo que quiera con independencia de lo que le contribuye al empresario. El autónomo tiene la empresa detrás, entonces los supuestos de cobro de estas prestaciones, que evidentemente son los mismos que tienen en los planes individuales, creo que a lo mejor habría que abrir ventanas para flexibilizar ese cobro si el autónomo tiene un percance, porque el negocio es él. El negocio no es una gran corporación que le va a dar dinero o que le va a prestar dinero, sino que está detrás pues un fontanero, un panadero o cualquier persona que tenga una pequeña o mediana empresa. Y luego, sobre todo, las campañas de información, tanto porque al final pues, se trata de concienciar también a los trabajadores y a las empresas de bueno, que el tener un salario diferido tiene ventajas fiscales, que es una cosa que además puede ser atractiva como dentro de la oferta que das tú a tus trabajadores. Entonces, el que haya campañas que un poco pues promocionen todos los planes, tanto los de autónomos como los del segundo pilar, estarían muy bien, y sobre todo también mejorar la información sobre la pensión pública, que la gente sea consciente de cuál va a ser su pensión cuando se jubile, pues siempre incentiva un poco más a ahorrar. Yo creo, como bien dices, que este trabajo las entidades lo hemos hecho, lo estamos haciendo, y además no nos duelen prendas en decirlo y en promocionarlo, etc. ¿Qué nos falta? Que la administración nos acompañe. Fundamental el apoyo de la administración, que estuviera en los programas, en los colegios, en las universidades, tanto el ahorro para la jubilación como en general la cultura financiera, que al final los jóvenes sepan que para ciertos proyectos vitales que tengan ellos, pues que es importante ahorrar y que puedan entender pues cómo funcionan los productos financieros, ya no solo la jubilación, que también, que a lo mejor lo ven a más largo plazo, pero sí por lo menos que tengan pues es una cultura de ahorro, ¿no? Que para determinados proyectos que tengan ellos, pues que sepan cómo ahorrar. Yo creo que todos los actores que podemos trabajar, es decir, las distribuidoras, consultores, medios de comunicación, tú tienes un programa desde hace años que nos han mencionado sobre el tema de cultura financiera, creo que falta que la administración nos apoye. Es decir, la gente y el común de los mortales no sabe interpretar bien conocimientos financieros. Han salido estudios que dicen que la cultura financiera es poca o mala. La administración tiene una gran credibilidad en los ciudadanos en general, afortunadamente. Que los mensajes que salgan de las administraciones no sean los que han sido hasta ahora de son productos para ricos, son productos que no son para toda la población. No le va a pasar nunca nada a la Seguridad Social, que es verdad que no le va a pasar nunca a la Seguridad Social nada desde el punto de vista financiero, pero sí que tendrían que ser las administraciones las que nos ayudaran a trasladarle a los ciudadanos que estos productos son buenos, que tienen que ahorrar, que no tenemos que hablar de lo que les va a quedar o no les va a quedar, sino que habrá que complementar seguro esa longevidad que vamos a tener, esos años extras que vamos a tener de vida, afortunadamente. Entonces, bueno, pues esa parcela es la que hoy por hoy no vemos que nos ayude y que nos acompañe, como pasa con otros servicios. Desde el punto de vista del ahorro a la jubilación, por ejemplo, pues los planes de autónomos, que hubiera habido una campaña mucho más potente desde la administración para informar de la existencia de estos planes, porque es que muchas veces los autónomos no sabían ni que existían. Y luego es verdad, por ejemplo, como dato curioso, que los países nórdicos como Suecia, como Dinamarca, que tienen los que tienen mayor nivel de educación financiera y tienen mercados de capitales más desarrollados, son precisamente los que tienen un pilar 2, o sea, unos sistemas de empleo también más desarrollados, porque al final el tener un plan de empleo te sirve un poco como de experiencia práctica, porque aparte de toda la teoría que a ti te puedan dar de cursos en la escuela, en la universidad, si tú ya cuando entras a trabajar te meten en un plan de empleo, por lo menos te obliga a ir mirando, pues oye, ¿cómo va mi plan? Entender por qué esto es así. Entonces es como una especie de caso práctico pero real en el que tú ya estás un poco metido y ya te empiezas a meter en cómo funcionan los mercados de capitales, con lo cual pues un poco hay pues eso, distintas medidas, pero sí que es importante la cultura financiera. Vivimos en un mundo donde el dinero nos gobierna en tipos de interés, nos gobierna en acciones, nos gobierna en ahorro, nos gobierna en nuestra nómina,
pues es que esto es lo primero que falta, que el gobierno, el que sea, y que ahí sí que hay un pacto de Estado, mande mensajes claros y que haya una política clara de educación financiera desde el colegio, en las universidades, para gente mayor, para seniors, para gente que está trabajando, que sepan dónde está su dinero, cómo se gasta su dinero, de dónde reciben el dinero y qué pueden hacer con él. Donde vemos a la administración que públicamente, en prensa, en televisión, en radio, están acompañando a esas industrias a que los ciudadanos sepamos pues muchas más cosas, ¿no? O sea, que hay que reciclar, que hay que tener una inversión socialmente responsable. Todo esto, que son mensajes positivos, lo echamos en falta en que esto solamente lo hacemos nosotros y entonces da la sensación de que lo estamos haciendo para hacer un negocio, que tampoco está nada mal, que digamos que es una parte de nuestras actividades empresariales, pero hombre, necesitaríamos que también nos ayudara a hacerlo la administración.